Ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Lourdes Velázquez León, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Continental. Hoy hablaremos sobre acción. ¿Qué es la acción? La acción proviene de la expresión latín activo, que era un sinónimo de actus y aludía en general a los actos jurídicos. La palabra acción también suele ser usada para designar la pretensión o reclamación que la parte actora o acusadora formule en su demanda o en su acusación, ¿no? También la acción es entendida como la facultad o el derecho público subjetivo que las personas tienen para promover un proceso ante un órgano jurisdiccional, como el fin de que al conducir el proceso emita una sentencia sobre una pretensión litigiosa, ¿no? Es un caso, ordena la ejecución de la sentencia. Esta facultad o de derecho se tiene como independencia de que la parte que lo ejerza tenga o no la razón de que sea o no fundada su pretensión, ¿no? En otras palabras, la acción es la teoría del delito, ¿no? Se refiere al comportamiento humano voluntario que constituye el núcleo del delito. Es uno de los elementos esenciales para determinar si una conducta puede ser considerada un delito según el ordenamiento jurídico aplicable. Tipicidad de la teoría del delito. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es uno de los elementos fundamentales que la teoría del delito se refiere a la correspondencia entre la conducta realizada por el autor y la descripción legal. La descripción legal del delito. En otras palabras, para que una conducta sea considerada delito, debe ajustarse a los elementos o características establecidos en la legislación. Dentro de ellos se dividen en dos. Tenemos la tipicidad subjetiva y la tipicidad objetiva. ¿Qué nos dice la tipicidad objetiva? Se refiere a la conducta realizada por el autor, a la descripción legal de un delito. Esto implica que la acción o omisión debe coincidir con los elementos objetivos establecidos en la ley. Estos elementos pueden incluir acciones específicas, resueltos, circunstancias o cualquier otro requisito que la ley exija para configurar el delito en cuestión. Tenemos un ejemplo. A ver, en el delito de robo, para que cumpla la tipicidad objetiva, el delito de robo, deben estar presentes los siguientes elementos. Tenemos que se dividen en tres. La apropiación, el sujeto se apodera de un bien mueble ajeno. Uso de violencia o intimidación. El sujeto utiliza la fuerza física o amenaza para lograr la apropiación. Y por último, sería la ausencia de consentimiento. El propietario del bien no ha dado su consentimiento para la apropiación. Un claro ejemplo, ¿no? Ahora tenemos a la tipicidad subjetiva. La tipicidad subjetiva se refiere al conocimiento y voluntad del autor en relación de la comisión del delito. Esto implica que el autor debe actuar con dolo o culpa, dependiendo el tipo de delito.
El dolo se refiere a una intención deliberada de cometer el delito, mientras que la culpa implica la realización de la conducta con negligencia, imprudencia o impericia. Tenemos un ejemplo, ¿no? Que es el delito de homicidio doloso. Para que la culpa, para que la cumpla la tipicidad subjetiva del delito de homicidio doloso, deben ser presentados los siguientes elementos. También tenemos 3, que es la intención de causar la muerte. El sujeto actúa con la intención de quitar la vida a otra persona. La conciencia y voluntad. El sujeto es consciente de que la acción puede causar la muerte y actúa voluntariamente para lograrlo. La ausencia de causa. Causa de justificación. No existen circunstancias que justifiquen o eximan de responsabilidad el sujeto con la legítima defensa. Ahora hablemos sobre la antijuricidad de la teoría del delito. ¿Qué es la antijuricidad? Es uno de los elementos fundamentales del delito en el ámbito del derecho penal. Se refiere a la contrariedad de una conducta con el ordenamiento jurídico, es decir, a la acción u omisión que viola una norma penal existente. Esta postura está basada en la idea de que el legislador, al tipificar una conducta como delito, está expresando su valoración de que dicha conducta es contraria al derecho y por lo tanto no es necesario un elemento independiente de antijuricidad. Ahora hablemos sobre la culpabilidad de la teoría del delito. La culpabilidad de la teoría del delito. En el ámbito del derecho penal se refiere a la capacidad del autor, que comprende la ilicitud de una conducta, de actuar de acuerdo con esa comprensión. En otras palabras, la culpabilidad implica la imputabilidad moral y psicológica del autor del delito. Que una conducta sea considerada delito, además de la tipicidad, que la conducta sea justa a la descripción legal de un delito, y la antijuricidad, que la conducta sea contraria al derecho, debe existir la culpabilidad, es decir, que el autor haya actuado con dolo o culpa. Ahora hablemos sobre el iter criminis en la teoría del delito. ¿Qué es el iter criminis? Este concepto es utilizado en la teoría del delito para describir las etapas o fases que conforman el proceso delictivo, desde la idea inicial del delito hasta su consumación. Es una expresión latina, ¿no?, que produce o que traduce como el camino del delito o trayectoria del delito. El iter criminis se divide tradicionalmente en 4 etapas o fases. Les daré a conocer las 4 etapas. 1. Tenemos que es la fase interna o de ideación. Es la etapa del autor concibe la idea de cometer un delito. Puede surgir en su mente la intención o el deseo de llevar a cabo una conducta delictiva. Y como segundo tenemos la fase de actos preparatorios. ¿Qué nos dice? El autor comienza a realizar actos concretos
para preparar la ejecución del delito. Por ejemplo, puede adquirir herramientas o instrumentos necesarios, buscar información o establecer contactos, ¿no? Ahora, fase de ejecución o consumación. Esta etapa se lleva a cabo el acto delictivo propiamente dicho. La conducta típica y antijurídica se consuma, es decir, se realiza el núcleo del delito y se produce el resultado previsto por la ley penal. Y como último, tenemos la fase de consumación o el resultado. En esa etapa se producen las consecuencias y efectos del delito. Por ejemplo, si se trata de un delito de robo, sería apoderación ilegítima de cosas ajenas, ¿no? Ahora, seguimos con la preterintencionalidad de la teoría del delito. ¿Qué es la preterintencionalidad? Es una categoría dentro de la teoría del delito que se utiliza para escribir ciertas circunstancias en las cuales el autor de un delito tiene una intención inicial de que es más grande el resultado finalmente producido, ¿no? Por ejemplo, supongamos que una persona golpea a otra con la intención de causarle lesiones graves, pero inesperadamente la víctima muere como resultado de este golpe. En este caso, se podría hablar la preterintencionalidad, ya que el autor tenía la intención de causar lesiones graves, pero no provocar la muerte, ¿no? Un claro ejemplo. Ahora tenemos la autoría y participación en la teoría del delito. ¿Qué es la autoría? La autoría del delito no puede atribuirse a un único autor, ¿no? Ya que el resultado de la contribución de numerosos juristas, académicos y filósofos a lo largo del tiempo. Sin embargo, existen varios enfoques y teorías dentro de la teoría del delito que han sido desarrollados por diferentes autores. A continuación mencionaré algunos enfoques. Tenemos a la teoría causalista. La teoría causalista se centra en la relación causal entre la acción delictiva y el resultado. Entre los principales exponentes de esta teoría se encuentra Frank von Liszt. Él es el que da la teoría causalista. Ahora tenemos la teoría finalista. Esta teoría se basa en la distinción entre la acción final y el motivo o propósitos que la impulsan, ¿no? Ahora tenemos la teoría funcionalista. Esta teoría se enfoca en el análisis de las funciones y objetivos del derecho penal. Como último tenemos la teoría de imputación objetiva. ¿Qué nos dice? Esta teoría se centra en la atribución de la responsabilidad penal basada en los resultados objetivos y previstos de la conducta, ¿no? En cuanto a la participación en el delito, existen diferentes formas de participación criminal que han sido enunciadas
que han sido estudiadas y desarrolladas dentro de la teoría del delito. Algunos de ellos les voy a dar a conocer. ¿Qué es la autoría? La autoría se refiere a la persona que realiza directamente la acción delictiva. Es considerado el autor material del delito. Como segundo, tenemos a la coautoría. ¿Qué es la coautoría? ¿Cuándo se da? Cuando varias personas colaboran directamente a la comisión del delito, actuando con un acuerdo previo y una división de robos. Como tercero, la instigación. Se refiere a la acción de inducir o estimular a otras personas a cometer el delito. El instigador no realiza directamente el delito, pero tiene una participación activa por su comisión. La cooperación necesaria se da cuando una persona colabora de manera esencial para que el delito sea cometido sin realizar directamente la acción delictiva.